saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. En esta ocasión yo les voy a enseñar a tejer una shigra. ¿Qué significa eso? Pues bien, nuestros indígenas acá en la sierra del Ecuador tejen unos bolsitos en forma, la base es redonda, son muy prácticos para llevar todo lo que ustedes quieran, y lo importante de esto es que ellos la tejen con la fibra de una planta que se llama chambira. Con esta fibra ellos elaboran un hilo que es especial para poder tejer este bolsito llamado shigra. En este caso yo les voy a enseñar a tejer con un diseño especial que es el diseño de Mickey Mouse. No lo voy a hacer con chambira porque no tengo a la mano ese hilo, pero sí les voy a enseñar a tejer una shigra en lana. Les va a quedar muy bonita, a las chicas les va a gustar, especialmente a sus niñas, para poner sus lápices, sus cuadernos, qué sé yo, y con eso pues ir al cine, pueden ir al parque, a donde ellas quieran. Les va a gustar mucho. En una próxima oportunidad yo les voy a enseñar a hacer una shigra con un hilo muy finito, que es en este caso en el hilo perlé, y va a quedar muy bonito. Porque bueno, yo no tengo a la mano el hilo que utilizan nuestras indígenas, pero es muy novedoso, muy bonito, y algún día pues cuando vengan acá al Ecuador van a ver en las artesanías ecuatorianas las shigras y les va a gustar. Los materiales que utilizaremos para tejer este lindo bolsito de Mickey son lana amarilla, lana roja y lana negra jazmín. Vamos a utilizar también nuestro crochet de número 3.5, tijeras y una aguja lanera. Para hacer este trabajo vamos a hacer lo siguiente. Empezamos haciendo un aro mágico de esta manera. Vamos a tejer nuestro primer punto, que serían 2 cadenitas. Seguido de eso vamos a hacer 5 puntos altos dobles, es decir, de 2 sacadas, de 1 y 2, así. Sacamos 1 y sacamos 2. Son 5 puntos que vamos a hacer, que con el primer punto de las 2 cadenitas que hicimos serían 6 puntos. Hemos tejido nuestros 6 puntos altos dobles o de 2 sacadas, y vamos a cerrar nuestro arito mágico de esta manera. No lo vamos a apretar tanto para que no quede muy fruncido, y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al primer orificio y vamos a cerrar con un punto deslizado. A medida que vamos a ir tejiendo, como siempre les digo, esta colita las perdemos con los puntos que vamos tejiendo, y vamos a subir 2 cadenas y en el mismo espacio hacemos un punto alto de doble sacada, así. Y en los siguientes espacios vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 2 puntos en cada espacio. Quiere decir que si nosotros montamos en la primera vuelta 6 puntos, en la segunda vuelta vamos a tener 12 puntos, porque vamos a hacer 2 puntos en cada espacio. Quizás no lo puedan notar porque estoy tejiendo con hilo negro, pero a medida de los cambios de color de nuestros hilos, ustedes van a irse dando cuenta cómo va quedando nuestro trabajo. Vamos a tejer entonces todo el contorno con 2 puntos altos en cada espacio para completar 12. Yo ya he terminado aquí mi segunda vuelta, haciendo 2 puntos en cada espacio, y he terminado con 12 puntos. La tercera vuelta vamos a hacer lo mismo. Vamos a cerrar aquí con un punto deslizado, vamos a subir 2 cadenas y vamos a hacer 2 puntos
en cada espacio. Esta es nuestra tercera fila. Hacemos lo mismo, 2 puntos en cada espacio, de esta manera. Es como si fuésemos a hacer una gorrita, un gorro. Vamos a hacer así. Esta es nuestra tercera vuelta, amigas. No es nada difícil. Vamos a hacer, como les decía, 2 puntos igual que hicimos en la vuelta anterior. 2 en cada espacio. Y bien, ya estamos terminando la tercera fila, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un separador aquí en la primera en el primer espacio, para nosotros saber dónde vamos a hacer el cambio de color. Esta va a ser nuestra guía. Y para hacer nuestra cuarta fila ya no le vamos a cerrar aquí con punto deslizado, sino que vamos a ir directamente y hacemos seguido el punto alto. Ya no cerramos con punto deslizado para empezar la otra fila. Aquí en esta vuelta vamos a hacer en cada espacio solo uno. Esta sería nuestra cuarta vuelta. Todas las vueltas siguientes a partir de aquí van a ser seguidas. No vamos a cerrar con punto deslizado, pero nuestra guía va a ser este separador. Entonces vamos a hacer esta, que es la cuarta fila, haciendo solo uno. Un punto alto en cada espacio. Un punto alto en cada espacio. Les cuento, amigas, que ahorita en Quito está haciendo un diluvio, pero de esos terribles. Es por eso que yo me he sentado aquí a tejer mientras pasa el frío. Y ya me voy a preparar también mi tacita de café porque es tremendo. Cayó, pero la lluvia sin pensarlo. Estaba un poquito frío el día, pero no pensé que iba a llover así, pero con tanta fuerza, amigas. Quito es impredecible realmente en cuestiones de clima. Pero sin embargo es una ciudad muy bonita. Eso sí, cuando lleguen a conocerla, les va a gustar, amigas, mi ciudad. Bien, estamos ya llegando a cerrar lo que sería la cuarta fila, que es aquí. La fila siguiente, que sería la quinta y la última de color negro, porque después vamos a dar paso al color amarillo. Entonces esta sería nuestra quinta fila y la vamos a hacer alternando 2 puntos en un espacio y 1 en otro. Dos en un espacio
y uno en otro. Dos, uno, y así terminemos toda la última vuelta de color negro para poder hacer el color amarillo. He terminado ya la quinta vuelta y ahora me toca cambiar de color, por lo tanto vamos a cerrar con punto deslizado, vamos a recortar y rematamos. Nos toca ya el cambio de color y vamos a poner el amarillo y lo haremos de esta forma. Vamos a amarrarlo aquí. Siempre este separador va a ser nuestra guía para saber dónde nos toca comenzar cada cambio de color, igualmente dónde terminamos cada vuelta. Vamos a amarrarle aquí y empezamos la vuelta de color amarillo, y esta la vamos a hacer de esta forma. Subimos 2 cadenas y esta vuelta la vamos a hacer sin ningún aumento. Esta va vuelta completa, es decir, un punto alto de doble sacada en cada espacio, que sería la primera vuelta del color amarillo. Vamos a hacer toda la vuelta de puntos altos, un punto en cada espacio. Terminemos entonces la vuelta, amigas. Esta, como ya les digo, sin ningún aumento, un punto en cada espacio. Ya hemos terminado aquí nuestra fila de color amarillo, la primera, y teniendo en cuenta nuestro separador, vamos a ir cerrando las vueltas directamente, ya no con punto deslizado, sino vamos a hacer todo en círculo. Y en esta segunda fila de color amarillo vamos a hacer aumento, es decir, 2 puntos, vamos a ir alternando, hacemos 2 puntos, luego hacemos 1, luego hacemos 2, y luego 1. Y así vamos a ir alternando en esta segunda vuelta con aumento. 2, 1, 2, 1, 2, 1 en cada espacio hasta llegar acá, que es el comienzo de nuestra segunda hilera. Cerrando de la misma manera todo directo. Y esta segunda vuelta va a ser con aumentos, como ya les estoy indicando. Vamos a hacer 3 vueltas más con este color, pero ya no vamos a hacer ningún aumento. Vamos a hacer, una vez que terminamos la segunda fila donde estamos aumentando, las 3 filas siguientes van a ser un punto alto en cada espacio. Entonces acaben de tejer esta fila que es con los aumentos, y las 3 filas siguientes vamos a hacer sin aumentos, pero de la misma manera que ya hemos venido tejiendo directamente todo en círculo nuestro tejido.
3 filas más, amigas, sin aumento, y nos vemos para el cambio de color. Ya he terminado aquí las 5 filas de color amarillo, y tal cual como hice con el color negro vamos a hacer aquí. Cerramos con un punto deslizado, luego cortamos y rematamos. Y vamos a poner el hilo negro tal como lo hicimos anteriormente con el color amarillo, de esta forma. A ver, en el espacio de acá. Hacemos 2 nuditos para que quede bien asegurado, y el mismo procedimiento tal como lo hicimos con el color amarillo. Ya de aquí en lo adelante todas las filas que hagamos no van a tener ningún aumento, sino todo va a ser en forma circular. Nosotros vamos a hacer un punto en cada espacio y vamos a cerrar de la misma forma que lo habíamos venido cerrando anteriormente en las filas que hicimos. Entonces acá cerramos con un punto alto, igual que lo hicimos acá, y seguimos tejiendo todas las filas siguientes. Del color negro vamos a hacer otras 2 filas. Luego, siguiendo el mismo procedimiento, vamos a tejer 10 filas de color rojo. Rematamos como lo hicimos ya con el amarillo y ponemos 2 filas de color negro. Vamos terminando ya la 10ª fila de color rojo. Aquí en estas 10 filas ya no hemos hecho ningún aumento. Hemos seguido tejiendo normalmente todas las 10 filas sin ninguna novedad. Por eso es que este bolso es demasiado fácil, es como que ustedes estuvieran haciendo una gorrita, pero la diferencia es que aquí obviamente este es un bolso y le vamos a poner la jaladera. Estamos ya para acabar nuestra 10ª fila para volver a hacer el cambio con el hilo negro. Y el cambio con el hilo negro, ya una vez que hemos llegado a la 10ª fila, va a ser el mismo procedimiento que ya habíamos hecho anteriormente para el cambio de colores. Aquí ya cerramos con el punto deslizado porque ya acabamos nuestra 10ª fila. Cortamos y ahora nos toca regresar al color negro. Apretamos bien para que no se nos vaya a zafar y vamos a proceder con el hilo negro de la misma forma, igualito, o sea, no cambia nada. Hasta aquí no cambia nada, todo va a venir siendo igual. El procedimiento, amarramos aquí el hilo negro y vamos a tejer 2 filas más, igual que tejimos todas las filas anteriores. Ahora nos toca con el color negro y vamos a tejer 2 filas de color negro para luego volver al amarillo y terminar con el negro y ponerle la jaladera de nuestro bolso. Y luego les voy a enseñar cómo vamos a hacer el aplique que vamos a pegarle en el bolsito. Hemos avanzado ya en nuestro trabajo y como yo les había dicho, luego de las 5 filas de color amarillo, siguiendo el mismo procedimiento, vamos a hacer 2 de negro. Luego vamos a hacer 10 de color rojo. Luego les dije que pongan de color negro. Y ahora vamos a hacer lo mismo poniendo 5 filas más de color amarillo. Terminamos de tejer las 5 filas de color amarillo y terminamos con 2 filas de color negro para enseñarles cómo vamos a poner la jaladera. He terminado ya
la base del bolsito y como yo les había dicho, amigas, es muy sencillo, muy fácil de hacer. Hemos hecho, como les había indicado, 5 filas de negro, 5 de amarillo, 2 de negro, 10 de rojo, 2 de negro, 5 de amarillo y 2 de negro. Ahora vamos a hacer el borde para empezar con nuestra jaladera. Pónganme mucha atención que no es tan difícil, amigas. Terminado ya las 2 últimas filas de color negro, lo único que vamos a hacer es rematar. Yo ya he sellado aquí con mi punto deslizado y voy a recortar y voy a rematar. Esta colita luego la vamos a perder porque vamos a cerrar, después de hacer la jaladera, vamos a hacer una filita con medio punto para que le dé un mejor acabado al bolso. Hemos ya terminado nuestra shigra o bolsito y vemos que esté parejito todo. Empezamos de acá y vamos a contar 8 espacios, 8 puntos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Van a ser 8 por acá y 8 por el otro lado, que serían 16 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí, ya no en el espacio de acá adentro, sino en el de arriba normalmente, vamos a amarrar nuestro hilo. Este va a ser nuestro primer punto con el que subimos, que son 2 cadenas, y completamos 16 puntos. Vamos a hacer 16 puntos. Contando ya con el primero que hicimos con las 2 cadenitas. 16 puntos en la parte de acá arriba, ya no en el centro, amigas. Están los 16 puntos. He dado vuelta al tejido y voy a hacer disminuciones aquí en los extremos, de esta forma. Subimos 2 cadenas. Vamos a hacer el siguiente punto. No le cerramos, no le acabamos de tejer. Vamos al punto de lado y pasamos la lazada tejiendo los 2 puntos juntos. Esto sería la disminución. Ahora seguimos tejiendo los demás puntos hasta llegar al otro extremo para volver a hacer otra disminución. Estamos ya en el extremo y vamos a hacer la disminución de esta forma, igualito que hicimos al principio. Vamos a tejer el primer punto sin cerrarle. Vamos a hacer el otro punto. Esto es en la cadenita que hicimos al principio. A ver. Ahí sacamos el punto y cerramos los dos. Damos vuelta al tejido y vamos a hacer otra disminución, otra fila con disminución. Y subimos asimismo 2 cadenas, no aquí porque este es el espacio de la cadena, sino al lado. Sin terminar el punto, subimos y cerramos los 2 puntos. Seguimos con los puntos altos sobre puntos altos. De esta forma. Ahora aquí y aquí cerramos y ahí está otra disminución.
He tejido ya 16 puntos, luego he hecho 2 filas con disminuciones a los lados y ahora vamos a tejer 50 filas de puntos altos ya sin disminución normalmente en cada espacio de acá arriba. Quiere decir que va a ser punto sobre punto. Van a ser, amigas, 50 hileras. Esta sería nuestra primera para que ustedes vean cómo vamos a hacer. Se teje normal, ni disminuciones ni nada. Aquí sí ya va rectita toda la tira. Vamos a tomar este punto de aquí también porque es el último y nos han quedado 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Esos 10 puntos van a ir tejiendo hasta tener 50 hileras. Ya he tejido yo 50 filas de puntos altos. Salieron 10 puntos por cada fila. Ahora para hacer el otro extremo lo haremos de la siguiente forma. Vamos a voltear el tejido para empezar la filita aumentando un punto en cada extremo, que son los puntos que disminuimos en la parte de acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente: subimos 2 cadenas y ahí mismo en el espacio donde está el primer punto con 2 cadenitas, ahí hacemos otro punto más. Seguimos tejiendo la hilera hasta llegar al último punto. Le he guardado ahí para que no se me caiga la bolita de lana. En el último punto también hacemos un aumento. Quiere decir que aquí en el mismo espacio vamos a tejer 2 puntos. Mire, hemos hecho un aumento en cada extremo. He tejido ya la siguiente fila con un aumento en cada extremo, de manera que aquí hay 12 puntos. Ahora voy a hacer lo mismo, un aumento en cada extremo y van a quedar 14 puntos. Y voy a hacer la última fila con otro aumento en cada extremo para completar 16 puntos y poder unir al otro extremo de nuestra shigra. Miren, amigas, ahí está el aumento en el mismo orificio donde empezamos las 2 cadenitas, ¿no? Y así van a tejer todo esta hilera, haciéndome otro aumento acá también. Completamos 14 filas, damos vuelta, un aumento más acá y otro acá, de manera que terminamos con 16 puntos. Hice ya las 3 filas con un aumento en cada extremo. Ahora voy a recortar un tanto, más o menos, para poder hacer la unión en este lado con la ayuda de una aguja lanera. Entonces aquí recortamos y vamos a rematar para proceder a unir. Miren, amigas, ya está. Y ahora vamos a unir. Mi mami ya me ha pasado mi tacita de café, porque para este frío no queda de otra que calentarse con una tacita de café
Y además de que la tarde es como, ya es como una tradición, el cafecito con un pan. Así que salud, amigas. Calentémonos un poquito. Ya está aquí hecha las 3 filas, ya le rematé y ahora yo he puesto aquí mi imperdible para hacer coincidir en este lado donde yo voy a coser. 8 puntos en cada lado y verificando bien que no esté torcida nuestra tira, vamos a, con la ayuda de la aguja, a dar vuelta acá y unirle con nuestra aguja. Tenemos que ver bien que acá también estén los 8 puntos, que no se nos vaya menos ni más. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en el punto 8 vamos a pasar la aguja y vamos a, en cada espacio donde vendría a ser los puntos, ahí vamos a unir la tirita, la agarradera de nuestra shigra. Cosemos de esta forma así. Están los 8 puntos. De la misma manera ustedes tienen que fijarse acá que coincidan los 8 puntos de la agarradera con los 8 puntos del filo de la shigra o bolsito. Cosamos entonces, amigas, unamos esto para seguir ya con el paso final. Hemos ya unido y como ven ustedes no ha quedado aquí ninguna costura fea, sino que parece que estuviera tejido al borde. ¿Y es por qué? Porque una cosa es coser, que es cuando uno dobla y pasa por aquí una costura, y otra cosa es unir como nosotros hemos hecho, coincidiendo cada espacio de nuestro tejido. Entonces el espacio de acá con el espacio de acá, de los puntos de acá, solamente hemos pasado el hilo, y ha quedado normal como que lo hubiéramos tejido ahí mismo. Ahora lo único que hacemos obviamente es acá rematar. Vamos a rematar así para que no se nos vaya a salir. La apretamos un poquito y perdemos este hilo por aquí, así. Luego ya sacamos nuestro separador y listo. Ahí está. Ahora vamos a cortar ese pedazo de hilo que ya no nos sirve. Sacamos el separador y listo. Está casi terminado nuestra shigra, nuestro bolsito. Ahora, como yo les había dicho, solamente quiero pasarle para dar un mejor acabado una filita de medio punto aquí y una acá. No en la tira, porque no tiene sentido, solamente en estos filos para que quede bien terminado. Vamos a pasarle en cada extremo medio punto, acá adelante y atrás, y ya les indico también el aplique que le vamos a pegar. Voy a hacer entonces el bordecito de medio punto y voy a coger, este es el primer punto de la tirita, del extremo de la tira. Le voy a pasar por ahí al crochet y también por acá. O sea, les voy a tomar los dos. Así, es con el fin de que quede más cerradito, más acabado. Entonces hacemos aquí el nudito. Y listo. Entonces acá
subo solamente una cadenita y adentro, los medios puntos sí adentro. Vamos a hacer así, vamos a hacer medio punto acá. Qué pena que no se pueda divisar como yo quisiera por lo que es hilo negro, pero en cambio el modelo es así. Sin embargo, cualquier duda, cualquier pregunta, no hay problema, yo se las respondo sin problema. Además, yo dejo también el link de mi blog para que cualquier duda, cualquier pregunta o lo que ustedes no entendieron, lo puedan ver ahí y puedan también despejar lo que no entendieron, cualquier cosa, pero igual en los comentarios también me pueden preguntar, yo estoy presta para resolver las dudas que ustedes tengan. Vamos a hacer el medio punto. Esto es para darle un mejor acabado al borde de la shigra, para que quede bonito, para que quede elegante lo que estamos haciendo. Llegamos al extremo ya y simplemente lo que vamos a hacer es rematar. Aquí ya no le vamos a tomar como hicimos en el principio, porque aquí está planito, era para que se vea plano nada más. Lo que sí vamos a hacer es aquí cerrarle con punto deslizado. Vamos a cortar y mis perritas que se rascan las pulgas de acá y me vienen a mover la mesa de mi trabajo. Listo, simplemente le rematamos. Bien, amigas, ya he terminado yo mi shigra. Le he pegado la jaladera. Aquí ya hice también en este lado el medio punto. Ahora yo les voy a indicar cómo hacer el aplique con la cabecita del Mickey. Y yo para esto ya me adelanté haciendo la cabeza, ahora solo falta las orejas. El mismo procedimiento que yo voy a utilizar para las orejitas es el que utilicé para hacer la cabeza, pero la diferencia es que aquí yo le puse 5 filas. En las orejitas le voy a poner solo 3 filas. Como yo ya le hice la cabecita del Mickey, yo le he prendido aquí con el imperdible para posteriormente coserle, y le voy a dejar ahí en espera para que ustedes sepan cómo hice la cabecita, y es el mismo procedimiento en las orejas. Y va a ser así: hacemos el aro mágico como ya les había indicado anteriormente al comienzo, y es muy sencillo. Vamos a subir 2 cadenas y seguido de eso hacemos 5 puntos. Que con nuestras 2 primeras cadenas serían 6 puntos dentro del aro mágico. Lo hacemos con cuidado. Cerramos el aro mágico pero sin fruncirle para que no quede feo. Vamos a irnos al primer espacio cerrando con un punto deslizado. Vamos perdiendo la colita y aquí vamos a hacer 2 puntos en cada espacio. Subimos con 2 y aquí mismo ya le hacemos otro punto, de manera que así mismo como nosotros montamos 6 puntos, vamos a terminar con 12 puntos. Hice yo la segunda vuelta de 12 puntos y he tejido una tercera vuelta, que es la que completa la orejita, de la misma forma, haciendo 2 puntos dentro de cada punto. Las orejitas tienen 3 filas. La cabecita, como es más grande, obviamente tiene 5 filas, pero la diferencia es que las 4 filas las vamos a tejer con 2 puntos y la última fila solamente un punto en cada espacio. Esa es la única diferencia. He terminado ya la orejita
y ahora les voy a indicar cómo pegar nuestro aplique de Mickey. Yo me adelanté ya a pegar la primera oreja y la cabecita. Y no es tan difícil, amigas. Este hilo que nos quedó de lo que tejimos la orejita, solamente lo que vamos a hacer es perderle acá debajo de la cabeza para que se vea bien el terminado. Le metemos debajo de la cabeza y vamos a hacer lo mismo que ya hice yo con la orejita y la cabeza, que le vamos a unir. Acá, como está ya nuestro hilo aquí, simplemente le pierdo hasta llegar acá, teniendo cuidado de que no quede muy apretado, amigas, porque ahí se va a ver feo. Solamente a lo que dé el hilo, nada más, no le aprieten ni nada. Y vamos a unir la otra orejita de esta forma, tal como hicimos la cabeza. Y la otra oreja estamos pegando esta de acá. Es el mismo procedimiento, no cambia absolutamente nada. Hay que tener un poquito de paciencia nomás para que no se les enrede el hilo. Ustedes le van calculando aquí, así. Entonces le van uniendo de manera que vaya tomando la forma. Los 3 primeros puntos yo les uno a la cabecita, de ahí lo demás obviamente en el borde de nuestra shigra. Vayan uniéndole con cuidado para que no se vea muy notorio el borde del cosido, sino que quede delicado, que quede bonito así como está aquí. Vayan cogiendo con cuidado de abajo y pasándole por la parte de encima de cada punto. Está terminada nuestra shigra. ¿Qué les parece, amigas? Ahí pueden guardar esferos, libros, su billetera, pero con mucho cuidado de ponerle más al fondo. ¿Les va a gustar a sus niñas? Para lucirla cuando vayan con su mamá de paseo. ¿Qué tal, amigas? ¿Les gustó el bolsito? ¿Verdad que está muy bonito? Es muy práctico, muy sencillo y fácil de aprender. A su nena le va a gustar. Puede llevar un par de cuadernos, lápices, con mucho cuidado un monedero, sus cosméticos si es ya más jovencita, y lo lindo es que lleva el diseño de su personaje favorito. Pues déjenme, amigas, cualquier sugerencia de lo que ustedes quieran aprender conmigo, que yo con gusto les enseño. Si les gustó este video, denle un dedito arriba, eso me motiva a mí para poder seguir adelante con esta campaña, con estos videos, con estos tutoriales, para que ustedes aprendan conmigo lo que yo sé. No se olviden de suscribirse a mi canal, activen la campanita para que sepan cuando yo he subido un nuevo video. Estoy aquí toda tapadita con mi gorra, con mi saco calientito, porque les cuento que este día ha estado muy lluvioso, no ha parado de llover, todo el día ha estado llueve y llueve y llueve. Pero bueno, esperemos que ya con la entrada del mes de mayo empiece a cambiar este clima aquí en mi ciudad, porque realmente sí, el clima es bastante variable, pero todo el mes de abril es normal que llueva acá. Por eso dicen abril aguas mil. Pero como ya entramos a un nuevo mes, pues esperemos que ya empiece a cesar las lluvias y ya empecemos a tener un poco más de calorcito. Pues, amigas, espero contar con ustedes, con su presencia en mis próximos videos. Eso me motiva, como les vuelvo a repetir, porque me encanta compartir con ustedes lo que yo sé. No les canso más y que tengan un lindo día, amigas. Bye.